la entrevista recibimos a uno de los científicos más influyentes de la historia reciente del país. Nacido en 1948, es doctor en astronomía, divulgador científico y Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999. Su habilidad para acercar la ciencia a la gente, y en especial la astronomía, con un lenguaje claro y cercano, le ha valido un transversal reconocimiento. En la entrevista le damos la bienvenida al profesor José Massa. Hoy en la entrevista estamos con el astrónomo, profesor, Premio Nacional de Ciencias Exactas, José Massa. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Encantado. El profesor José Massa ha escrito 10 libros para no astrónomos. 3 de ellos son para niños, 7 para adultos, y el último es este, El Sistema Solar, nuestro hogar en el cosmos. Vamos a hablar del Sistema Solar. Ya me lo leí, no entero, no alcancé a leerlo entero, pero ya he ido descubriendo un montón de cosas muy interesantes que vamos a conversar con el profesor. Pero antes quería que nos contara el inicio de este camino en la astronomía. Wow. Me estuve preparando para esta entrevista y leí que usted llegó a Santiago siendo un niño, desde Parral, sí, a un internado, porque lo que quería era estudiar ingeniería y en Parral era difícil lograr eso. Pero la carrera de astronomía no existía todavía y fue ya en ingeniería que la conoció, pero fue en un paseo al observatorio Tololo donde se decidió. ¿Qué vio en esa observación del universo que lo conquistó para siempre? Mira, yo hice tercer año en ingeniería, primero y segundo era plan común. Tercero era plan común principalmente, pero con 2 ramos de especialidad. Yo hice en los 4 ramos importantes, los 2 de especialidad de ingeniería eléctrica y 2 ramos de especialidad de astronomía. Entonces terminé los 2 terceros y ahí el profesor de astronomía, don Hugo Moreno, nos llevó a Tololo. Me fui en tren a La Serena. Uno salía de la estación Mapocho, salimos como a las 6 o 7 de la tarde, llegamos a las 8 de la mañana del día siguiente a La Serena. El tren al poco tiempo ya no existía. Estoy hablando de enero del 67. ¿Y fue su primera observación en un telescopio? Mi primera vez al norte de Santiago. Nunca había estado al norte, porque yo era de Parral. Entonces de Santiago a Parral el camino me lo tenía bien conocido, pasando por San Fernando, Curicó, Talca, pero al norte no he ido nunca. El Valle del Elqui era un mundo distinto, era mucho más seco que lo que yo, pero ya cuando subimos al cerro, 2.200 metros de altura, y lo otro que fue también capital para que mi corazoncito latiera, fue que don Hugo Moreno era muy grande, medía como 1,95 m, y el telescopio era muy chico. Entonces estaba él y 2 alumnos, pero íbamos 5. Entonces 3 nos teníamos que quedar fuera del telescopio porque no cabíamos. Y entonces en ese rato, que podía ser 1 hora o 2 horas, deambulábamos entre los edificios. La mayoría de los telescopios estaban en construcción, pero teníamos el cielo arriba, el mejor planetario del mundo. El ojo se demora mucho en adaptarse a la oscuridad, pero estábamos horas. Entonces vi más estrellas que las que he visto nunca en mi vida. Y yo quedé totalmente impresionado con la experiencia de estar ahí. Y lo otro que en realidad, que no es menor, después esto me lo han preguntado varias veces, y yo trato de ser honesto en la respuesta. Yo estaba estudiando ingeniería eléctrica, pero estaba justo en la transición entre una electrónica analógica, estas radios grandes con un ojo verde y qué sé yo, que eran calentitas las radios, a radios chiquititas con transistores o con circuitos integrados. Y todavía nos hicieron laboratorios con pentodos, triodos, diodos, que era la tecnología antigua, que ya era obvio que esa tecnología no iba a existir nunca más. Pero la tecnología nueva, una tecnología iba para abajo y la otra todavía no terminaba de partir. Entonces fue el momento peor para haberme metido en ingeniería eléctrica. No me enamoré en absoluto de la ingeniería eléctrica
y sin embargo de la astronomía me enamoré. Y uno a los 18 años se mueve más por los amores que por otra cosa. Bueno, solo decir que el Observatorio Tololo está abierto al público, que es una experiencia maravillosa, así que esa misma experiencia que tuvo el profesor José Massa la puede tener cualquier persona, claro, que vaya al Valle del Elqui. O en la mañana. Hay que anotarse, pero, claro, pero es una experiencia maravillosa que podemos recomendar. Entonces comienza su camino en la astronomía y podríamos decir, profesor, que tuvo toda una primera etapa puertas adentro, dedicado a la astronomía y compartiendo con astrónomos. ¿Cuándo se da cuenta de que hay un público no especializado que le interesa mucho la astronomía y usted decide compartir estos conocimientos con el resto como nosotros? Mira, en realidad yo desde siempre me dejé agarrar, feo suena, por astrónomos aficionados que me, oye, danos una charla de esto. Yo di muchas charlas, pero en ambientes chiquititos, sobre todo para astrónomos aficionados. Pero lo que empezó a hacer el cambio fue la pasada del cometa Halley. Con el cometa Halley yo estaba tranquilo haciendo mis cosas, pero llegó en el fondo el público a buscarme. Muchos periodistas que iban al Cerro Calán a preguntar cosas del Halley, cuándo se va a ver. Y yo empecé a hacer la narrativa porque, bueno, nunca le he tenido mucho susto a los periodistas. Lo suficiente, pero no tanto, mucho menos que mis colegas. Entonces, cuando aparecía un periodista en Cerro Calán, todos mis colegas desaparecían y yo era el único que quedaba ahí y tenía que empezar a dar explicaciones. Y me tocó incluso, yo escribí de puño y letra 7 suplementos para el diario La Tercera. En esa época había un suplemento que se llamaba El Icarito. Yo escribí 7 Icaritos y cada Icarito tenía como 30 páginas. Entonces ahí volqué mucho, porque me decían, bueno, ¿de qué se puede escribir? Bueno, de estrellas, de galaxias, de cosmología. Yo me armé en mi cabeza todo un plan. Y con un lenguaje adecuado al público no especializado, esa es la gracia. Claro, los periodistas no tenían ni idea de cómo hacerlo. Al final de varias conversaciones le dije, mira, yo hago los suplementos y se los entrego a ustedes. Ustedes le ponen el toque periodístico o lo editan como quieran. El primero lo editaron y ya el segundo casi nada y todo el resto yo escribía y se publicaba tal cual yo lo escribía. Así que ahí, ese fue mi primer acercamiento. Pero después ha seguido, esto es como una bola de nieve. Di una charla aquí, que era más o menos grande, después di otra charla que era más numerosa, di una charla, por ejemplo, en Concepción partió, en Conce, la Marjorie, que era la encargada de todo esto, me llevó una vez al Parque Jorge Alessandri y había 1.050 personas en un auditorio al aire libre. Wow. Yo nunca había hecho una charla para más de 1.000. Bueno, la hice y sobreviví. Al año siguiente me invitaron a una en San Pedro de la Paz, el auditorium, que también es un anfiteatro al aire libre. Y para el eclipse estuvo en un estadio. Claro, bueno, pero ese fue como la culminación, pero fui haciendo de su popularidad. Un preentrenamiento. Estuve en Rancagua, en la Media Luna de Rancagua, habían 6.000 personas. Estuve en la Tortuga de Talcahuano, habían 5.500. Y finalmente, para el eclipse, habían 10.300 en el Estadio La Serena. Y yo estoy segura, profesor, que por eso usted no solamente es muy admirado, sino muy querido, por haber compartido todos esos conocimientos, no habérselos quedado. Y gran parte de esos conocimientos están compartidos en sus libros, en estos 10 libros que decíamos, hay 7 que son para adultos. El último de ellos es El Sistema Solar, Nuestro Hogar en el Cosmos, que es un libro que es muy didáctico porque va... primero parte por el Sol y después planeta por planeta. Yo quiero confesarle que partiendo el libro me respondió una pregunta que nunca me había hecho, que uno da por sentado, y es esto de que el sistema solar tiene solo 2 dimensiones. Muchos hemos hecho, como trabajo en el colegio, con las bolitas de Plumavit, el Sol y todos los planetas alrededor, y nunca me pregunté por qué era en forma de disco, y nunca me pregunté si los planetas no giran como los átomos, en múltiples direcciones, sino que todos en forma de disco de manera muy ordenada. Y usted aquí lo responde. ¿Nos
nos cuenta así, breve y simple para los que están viendo, sin hacer tanto spoiler, ¿por qué es que el sistema solar tiene forma de disco? Bueno, es que en realidad todos los planetas son hermanos. Los planetas no es, el Sol no fue al mall a comprar planetas, deme uno grande, deme uno con anillo, no. Todos los planetas se formaron juntos y se formaron juntos con el Sol. Y lo que ocurre es que estos son, claro, yo procuro evitar el lenguaje científico serio, yo más bien cuento el cuento para tratar de conectar con el público general. Pero si uno tiene un sistema, llamemos un sistema, que está girando, si yo lo achico, el sistema gira más rápido. Lo vemos en los bailarines. Un bailarín de clásico ¿cómo se llama? Patinando en hielo. El patinador en hielo da una pirueta, si junta los brazos, gira más rápido, y separa los brazos y se frena casi completamente. Porque según donde uno ponga la masa de los brazos hace que uno sea como más ancho. Desde la conservación del momento angular, ese es el término técnico, hace que si uno achica, para conservar el momento angular, tiene que girar más rápido. El Sol partió como una enorme nube, más o menos redonda, pero la fuerza de gravedad la contrajo. Y entonces la poca rotación que tenía aumentó. Se contrajo, aumentó más. Se contrajo y ya al ir girando rápido... Se fue achatando. Se fue achatando, porque a lo largo del eje era más fácil. En el otro sentido había una fuerza centrífuga. Y entonces finalmente lo que era una nube redonda terminó mucho más chico y terminó como un platillo volador. Y en ese platillo volador se forman todos los planetas. Una maravilla. Ahí está el origen del sistema solar. Y usted va planeta por planeta. Claro. Le quiero comentar, llegué hasta la Tierra, me faltaron los últimos 4 planetas porque no alcancé a leerlo, pero lo tengo pendiente. Y de lo que alcancé a leer, me llamó mucho la atención Venus. Venus, este planeta que podría parecerse mucho a la Tierra, pero que tiene una atmósfera muy grande que hace que tenga un efecto invernadero y que produce una temperatura muy alta. Y usted dice en el libro, Venus es un llamado de atención de lo que podría pasar con la Tierra si no la cuidamos. Absolutamente. Mira, Venus, en el sistema solar son 8 planetas. Hay 2 parejas muy parecidas. Urano y Neptuno son casi iguales. Y la otra pareja es Venus y la Tierra. Pero son iguales en tamaño, en masa, en posición dentro del sistema solar, están uno al lado del otro. Pero en Venus algo gatilló que la temperatura se empezó a ir para arriba, se evaporaron todos los líquidos. La atmósfera de Venus es 90 veces más gruesa que la atmósfera de la Tierra. Es decir, la presión atmosférica en la superficie de Venus son 90 kilos por centímetro cuadrado. Acá es 1 kilo por centímetro cuadrado. En Venus es 90 kilos por centímetro cuadrado. Y el efecto invernadero es tan grande que la temperatura en Venus es de 460 grados. O sea, si en la Tierra este calentamiento global que estamos viviendo se hiciera cada vez mayor y empezara a evaporarse el mar, eso podría transformarse en una gruesa atmósfera que hiciera elevar aún más la temperatura. Absolutamente. Si la temperatura empezara a acercarse a 100 grados y la evaporación, el mar se evaporaría entero y toda la masa de agua quedaría suspendida en la atmósfera. Y eso sería una frazada triple para evitar que salga el calor del planeta. Y la temperatura de la Tierra podría llegar a 200 o 300 grados. En Venus está en 462 grados. Una locura, día y noche, y del Ecuador al polo. Entonces Venus es un infierno, es imposible ir a Venus. Ahora estamos pensando en ir a Marte, que es el otro que está un poquito más frío y que tiene una atmósfera. Mira, Marte y Venus, que son nuestros 2 vecinos, Marte perdió la atmósfera. Al perder la atmósfera, perdió los líquidos y se secó, queda muy poca agua en Marte, porque perdió la atmósfera. Entonces, ¿qué hizo que Marte perdiera la atmósfera? Ojo,
que si nosotros perdemos nuestra atmósfera, vamos a terminar como Marte. O si esto se sigue calentando, vamos a terminar como Venus. Tenemos dos ejemplos para donde no queremos ir. De todas maneras, profesor, ¿cree usted que vamos a terminar habitando otros planetas? Sin duda, no me cabe la menor duda. La única duda es cuándo. ¿En 500 años más? ¿Y cuál? ¿En 1000 años más? ¿En 5000 años más? Mira, los griegos, hace 2500 años, empezaron a pensar. Sócrates, Platón, Aristóteles. Solo 2500 años de historia. En 2500 años más, ¿dónde vamos a estar? Yo te aseguro que van a haber millones. Elon Musk quiere poner 1 millón de personas en 20 años en Marte. ¿Lo va a lograr? No sé. ¿Por qué Marte y no la Luna, por ejemplo? No, es que hay una diferencia enorme. La Luna, una diferencia que ya empieza a ser marcada, la Luna gira tan lento que se demora lo mismo en dar la vuelta a la Tierra que en girar sobre su eje. Claro. Si nos vamos a la Luna, el día en la Luna, el día entero, entre que sale el Sol y vuelve a salir, son 30 días terrestres. 15 días alumbrando el Sol el suelo. 15 días de noche. En esos 15 días de luz, el suelo agarra como 120 grados Celsius. En los 15 días de noche, la temperatura baja como a 180 grados bajo cero. Hay una diferencia de temperatura de 300 grados entre el día y la noche en la Luna. Una noche de 15 días, ¿de dónde sacamos energía? No hay viento, así que la energía eólica no funciona. La única fuente de energía es el Sol. Tendríamos que tener una cantidad de batería para juntar energía y sobrevivir la noche. En Marte, el día es de 24 horas 39 minutos. Es decir, en Marte, al cabo de unos pocos meses, uno no se da ni cuenta que el día marciano es un poquito más largo que el día terrestre. Sale igual, el sol, se pone y vuelve a salir. Casi igual el que tenemos acá. Así es que nuestra alternativa sería Marte. Hacia allá están apuntando todas las misiones espaciales. Sin embargo, el primer paso va a ser la Luna, porque ahí se van a probar nuevos trajes espaciales, se van a hacer todos los experimentos como un paso previo a los supuestos viajes a Marte. Y eso debería ser la misión Artemis, el regreso del hombre a la Luna después de 50 años. ¿Por qué el hombre no volvió a la Luna después del...? Mucha gente cree que el hombre ha ido una vez a la Luna, en el 69, pero la verdad es que desde ahí se hicieron 6 viajes en total. El 72 fue el último viaje a la Luna. ¿Por qué nunca más se volvió a la Luna? Bueno, mira, la llegada a la Luna, esto puede sonar feo lo que te voy a decir, no fue por razones científicas, fue por razones políticas. Estados Unidos se había sentido humillado, pues la Unión Soviética puso el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, puso la primera mujer en el espacio, Valentina Tereskova, hizo la primera caminata espacial. La Unión Soviética le iba ganando todos los hitos a Estados Unidos. Y el presidente norteamericano, John Kennedy, dijo, yo creo que en un cóctel alguien le sopló, ¿qué podemos hacer para ganarle a los rusos? Vamos a la Luna, le dijeron. Y yo creo que era parte del cóctel, no debe haber estado medio regado. Ir a la Luna era una locura completa. Y Kennedy agarró papa. Yo quiero que vayamos a la Luna antes del fin de la década. Y no porque sea fácil, sino porque es muy difícil. Y para poder lograrlo necesitamos el mejor esfuerzo de nuestros mejores hombres. Un discurso que inspira hasta las piedras. Bueno. Y llegaron a la Luna antes del fin de la década, el 69. Pero cada viaje en esa época, el puro Saturno V, que era el cohete, el Uber que los llevaba, $1.000 millones. Después el Apolo 12, $1.000 millones, el puro Uber, más todo. Los gastos para ir a la Luna fueron tremendos. Fueron 6 veces en forma exitosa. En una vez tuvieron un chascarro y rasparon de que no se murieron los 3 astronautas. El Apolo 13. Ahí se comprobó que el 13 no es un buen número. Pero los mismos fueron a 6 lugares distintos. Trajeron piedras de 6 lugares distintos. Trajeron de todo, miraron, tomaron fotos.
Entonces, un séptimo viaje a la Luna iba a aportar una pequeña cantidad extra de conocimiento. Como un octavo o un noveno, ¿te fijas? Ya con 6 es un buen paquete. Igual parece que 50 años es mucho para haber dejado ese lapso de tiempo sin retornar. Pero ahora se vuelve, el plan es volver a la Luna. ¿Por qué? ¿Por qué volver ahora? Bueno, mira, por la misma razón que el que fuimos a la Luna, el ser humano fue a la Luna. No es que hayan ido los gringos, fuimos todos. Y producto de eso, algo que yo lo repito como así, un disco rayado, producto de eso es que todos hoy día tenemos celular, que todos hoy día tenemos computadores, toda la electrónica, la Microsoft, la Apple, la Google, todo eso es un subproducto de la locura del hombre de ir a la Luna. ¿Para qué sirvió? ¿Para qué sirvió? Para que hoy día vivamos mejor acá en la Tierra. En Chile, lo reitero, yo llegué a Santiago el año 59 y en la casa donde yo me hospedaba el teléfono tenía 5 dígitos. Es decir, no había más de 99.000 teléfonos en Santiago el año 59. Hoy día hay 32, 33 millones de celulares en Santiago. Hay más gente, pero hoy día hasta el gato tiene celular. Hay mucho más de un celular por persona. Entonces nos cambió la vida a los chilenos, que estamos a 10.000 kilómetros de distancia de Estados Unidos. Entonces, la próxima locura que tiene que hacer el hombre es ir a Marte. Ir a Marte hoy día, con 50 años de desarrollo tecnológico, es casi tan difícil como ir a la Luna hace 50 años atrás. Entonces, ese es el gran desafío, el intentar ir a Marte y poner una colonia de seres humanos en Marte. Marte es mucho más grande que la Luna, es como el doble más grande. En Marte hay agua, en los polos hay agua subterránea. Marte es un lugar que en el día, en el Ecuador, la temperatura puede llegar a 10 grados, 15 grados. Es muy vivible. Es vivible. Ahora, y en la noche baja a 40 grados bajo cero. Pero en la noche uno se forra bien y no hay problema. En ese objetivo final de ir a Marte, el primer paso es volver a la Luna. El año 2025 es la fecha tentativa y sería una mujer la que pisaría nuevamente la superficie lunar. Profesor, no quiero terminar esta entrevista sin hablar de usted, de esta etapa que está viviendo. Se jubiló como profesor después de 40 55 años. 55 años enseñando. Yo entré de 18 años como académico a media jornada. Tuve 2 años académico a media jornada y después académico a jornada completa, 53 años más. Y leí que además en estos últimos meses ha tenido que dar una batalla contra un cáncer que afortunadamente es un cáncer bien benigno. Sí. Pero qué paradoja que usted, que ha estudiado y ha mirado tanto el sol, fue el que le provocó ese daño en su piel. Sí, desgraciadamente, yo recuerdo cuando yo era muy niño, mi padre tenía cerca de Parral hacia las termas de Catillo, cerca de la colonia Dignidad, ¿no? Un pequeño campo, y íbamos ahí de mediados de diciembre hasta marzo. Y yo recuerdo andar sin polera y me sacaba los cueros así de la espalda o del pecho, pero pedazos grandes. Es que no existía el protector solar en esa época y no teníamos conciencia del daño que hacía. No había conciencia del daño, y yo de chico tenía pelo, pero era rubio, y entonces la frente debe haber tomado mucho sol, y en la frente me empezaron a aparecer cuestiones, y por aquí por el lado me salió una caracha hace como 15 años, y bueno, el dermatólogo me dijo, no, esto se ve feo, vamos a sacarlo, y me dijeron que era un carcinoma de grado 2, que el diagnóstico, y yo le creí, y hasta aquí vamos bien. Me dijo, mira, no te vayas a morir de cáncer de piel, te vas a morir con cáncer de piel, que es distinto. Pero el problema es que una cuestión que, entonces, la paradoja, me pongo una boina
para no andar luciendo un mote acá. Pero la boina me queda justo en el mote. Entonces la boina me hace que no se cura nunca. Hasta que hace 6 meses o 8 meses, el dermatólogo le dije, oye, esto ya me tiene aburrido, hazme un injerto, sácame un pedazo aquí de un tuto y me lo ponía acá arriba. Me dijo, no, te lo voy a quemar y voy a matar todas las células malas y va a quedar impecable. Y me torturaba una vez por semana con nitrógeno líquido, que es muy frío, mató de frío a las células malas y me daba una cremita y está bastante decente. Hoy día, por primera vez ando sin boina, porque además salí tan apurado de mi casa que se me olvidó ponérmela. Se ve estupendo. Pero, y no se ve nada malo ahí, ya, se ve todo bien. No, y bueno, yo creo que, mira, la medicina, algo que yo, la ciencia, cuando la ciencia a mí, ¿de qué me sirve? Oye, los viejos en Parral, cuando yo era niño, se morían a los 55 años. Yo llevaría 20 años muerto, güey, si estuviéramos a mediados del siglo XIX. La ciencia nos ha dado una sobrevida. Las mujeres llegan a los 90 y no se quieren morir, güey, ¿no? Y somos afortunados de tenerlo todavía. Entonces, tenemos que darle gracias a los médicos y todo el desarrollo tecnológico del último medio siglo. Y somos afortunados, decía, de tenerlo todavía y de tenerlo entregándonos todos sus conocimientos. Profesor, estamos terminando esta entrevista, nos quedan segundos, pero usted que tantos años hizo clase y transmitió sus conocimientos, y para terminar esta entrevista, ¿qué sería lo más importante que usted le enseñó a sus alumnos, que usted les transmitió y que nos quiere dejar hoy día acá? Mira, yo creo que lo más interesante a los niños, a las niñas, es maravillarlos con lo que uno les puede mostrar y que aprendan a pensar. A los niños no les podemos enseñar lo que necesitan para la vida, porque nadie sabe lo que va a pasar en 80 años más. Un niño hoy día va a vivir 80 años, 90 años. No sabemos lo que va a hacer, pero si sabe pensar, si realmente piensa ordenadamente. Mira, Carl Sagan dice, la ciencia no es un cúmulo de conocimiento, es una manera de pensar. Entonces, con la ciencia, si hacemos que los niños piensen ordenadito, que 2 más 2 son siempre 4 y que 7 por 7 son siempre 49, pero ahora hay muchos que no, vamos a adivinar por las líneas de las manos tu futuro. ¿Qué futuro? Yo soy realmente ateo y entonces cuando veo que uno saca un naipe y con esto voy a ver cómo te va a ir y la gente engancha, por favor pongamos la pelota en el piso. Lo que va a pasar mañana no lo sabe nadie y es uno el que se va forjando lo que va a pasar mañana. Profesor José Massa, muchas gracias por haber conversado con nosotros en esta entrevista. Un placer, gracias por la entrevista.